En su conferencia del pasado 15 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó lo que muchos anticipaban desde el arranque de su gobierno, que quiere que la Guardia Nacional pase formalmente al Ejército. Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a Gobernación. Según el presidente, con esto se garantizaría que dicha corporación no desaparezca o no se corrompa, como sucedió antes con la Policía Federal o con otras tantas fuerzas de seguridad. Sin embargo, muchos especialistas han advertido que esto es una pésima idea, que no garantiza ningún resultado efectivo en combate al crimen y que, por el contrario, es otro paso más en una política de militarización impulsada en el actual gobierno. ¿Y qué les digo yo? Que lo que quiere el presidente es dejarnos un México sin policías. Bienvenidos a esta nueva edición de ¿Cuál es la nota? Un espacio donde hablamos de datos, de hechos y también de derechos. Comenzamos. Vámonos sin rodeos. El que la Guardia Nacional se vuelva para siempre en un brazo más de la Sedena, como es la Fuerza Aérea o el propio Ejército, no solo es una mala idea, sino que además es peligroso. Permítanme mencionarles 4 puntos en los que sostengo esta afirmación y que les aclaro, no son los únicos. En 2019, la oposición apoyó la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional por una razón. Se prometió que aunque inicialmente sería impulsada por el Ejército, esta sería en definitiva una fuerza de seguridad pública civil, una Policía Nacional. De hecho, en la reforma que se aprobó se estableció que la colaboración de las Fuerzas Armadas en seguridad no se extendería más allá de 5 años, mientras se acababa de formar a los policías de la Guardia y se fortalecía a los policías locales. Por ello, lo que propone ahora el presidente es una contradicción enorme con lo que se planteó originalmente, y literal, es una traición a lo que se expuso en el Congreso y por ende a lo que se prometió a la sociedad. Animal Político ha documentado a lo largo de 2 años que los elementos de la Guardia Nacional, incluidos sus nuevos reclutas, son y siguen siendo gente que proviene de la Sedena y de la Marina. El relevo prometido a una fuerza civil no ha iniciado y básicamente hemos tenido una guardia militar. Y esta Guardia Nacional ha sido absolutamente ineficaz en reducir la violencia. Basta un dato que lo prueba. Actualmente, entre 95 y 100 personas son asesinadas todos los días en México, tal como sucedía antes de que se desplegaran los 100,000 soldados de la Guardia Nacional. Acabamos de pasar justo a las elecciones más violentas de las que haya registro en este siglo. Y recuerden lo que declaró el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau: el 35% del territorio nacional está bajo control del crimen organizado. Y casos como la masacre de 23 civiles en Tlatlaya, ocurrida en 2014 a manos del Ejército, nos ha mostrado lo peligroso que puede ser involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. En los primeros 6 meses del año pasado, la Guardia se vio involucrada en al menos 5 casos graves de abusos de autoridad, que no trascendieron porque el Ejército pagó indemnizaciones privadas a las víctimas a cambio de su silencio. La razón de esto es sencilla: los soldados no están formados para prevenir o indagar delitos, sino para combatir y terminar con un enemigo. Y esto nos lleva al último punto. No han capacitado ni evaluado a la mayor parte de los soldados disfrazados de policías dentro de la Guardia Nacional. En Animal Político revelamos que más del 90% de los guardias no tienen los certificados que marcan la ley y que acreditan que pueden hacer bien ese trabajo como policías. No sabemos si son capaces, por ejemplo, de hacer bien una detención. Se trata de una artera violación a la ley, porque originalmente se dio un plazo de 2 años a la Guardia para completar este proceso. Ese plazo terminó desde el pasado 28 de mayo y hoy están muy lejos de cumplirlo. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, si lo que propone el presidente se consuma, dense cuenta. Nos quedaremos, como dije al principio, sin policías. Porque la Guardia Nacional se creó con el pretexto de sustituir a la Policía Federal. Pero si ahora esta pasa a formar parte del Ejército, pues simplemente el gobierno de Obrador nos habrá dejado sin una Policía Civil Nacional, ni la Federal ni la Guardia. La buena noticia, amigos, es que ni el presidente ni su partido pueden, por sí solos, materializar todo esto. Se requiere de una nueva reforma constitucional y por ende del apoyo de al menos una parte de la oposición. Y yo no veo a esa oposición, honestamente, permitiendo que le vean la cara nuevamente y aprobando algo que no fue lo que se planteó en un inicio. En cambio, lo que sí deberían exigir es que se capacite bien a la Guardia Nacional y se cumpla con la promesa de convertirla en una policía civil eficaz y profesional, algo en lo que el gobierno federal no ha avanzado nada.
Y de paso, que impulsen, pero en serio, eso del nuevo modelo nacional de policía, un proyecto del gobierno para profesionalizar y fortalecer a las policías municipales en el país que sonaba muy bien, pero al que no le han destinado un solo peso del presupuesto. Y con esto llegamos al final de esta nueva edición de ¿Cuál es la nota, amigos? No olviden compartir y darle like al video si les gustó y estar atentos a todas las sorpresas de Ruido en la Red. Hasta la próxima.